Todo comienza cayendo desde lo más alto de un edificio hasta un vacío sin fin. A través de una reja, este comenzaba a llamar a Bai Kingley gritando que lo quiere hacer pedazos. No obstante, vemos a una persona sentada en un trono de carabelas, donde la mirada penetrante se quedaba mirando fijamente, diciendo que lo haría pedazos. En ese mismo instante le comenzaba a dar un mal olor que se ha transmitido a través de ese lugar. Fijamente mirando aquí en el computador, en la pantalla, mirando cada movimiento de estos dos, preguntándose que si esa no era la escena final del juego, que el juego con el jefe es en el pasado. Mirándose fijamente los dos, en el otro le decía que le recomendaba que el villano se llamaba algo así como y se quedaban en incógnita. Mirándolo fijamente decía que es él. Se presenta el señor demonio llamado Vikingly y lo hubiera recargado como el villano mayor. Se quedaba pensando y comenzaba a decir que este tipo es un personaje vicioso e incluso que él controla tres hermosas chicas. Viking y el señor demonio se lanza al final como en el abismo hacia todas las trampas finales de los juegos tradicionales del destino chino y amor inmortal. Sin embargo, engañó a su maestro y erradicó sus antepasados y planeó que su propio maestro fuera arrojado en un horno para ser refinado en un elixir humano. Pero para mantener en secreto la exterminación de su maestro también usó la magia para masacrar a su secta. Solo hubiera dejado atrás a una hermana menor y se convirtió en un fugitivo en la carrera. Pero al final del juego, el prota hubiera usado su identidad como el maestro del templo de la secta para luchar a muerte con la persona más fuerte del camino del recto, Muxilian. El prota pasó 1000 años desde el cultivo y pasó un buen precio bastante alto para escapar y volver a la secta de Cagmin. En ese momento, el protagonista se acaba de escapar de su antigua guarida y esta historia se acerca a su final. El señor demonio estaba en su mejor etapa de inmovilización del cultivo y ahora ha caído en un estado un poco patético, recordando claramente que a estas alturas el protagonista del juego original iba a morir pronto, sería envenenado hasta morir por su tercer discípulo. Aquí vemos que se está acercando hacia un puertón con una máscara bastante gigante. Esta comienza a tocar la puerta y comienza a preguntar que si el señor está ahí adentro. Esta, con un fraquito, le decía que es hora de su medicina. Este le respondía bastante rápido diciendo que ya estaba aquí. Esta, con el frasquito de la mano, lo miraba con una cara de ángel. Siguiendo aquí, esta no la miraba con una cara muy agradable y le decía que lo mataron, que Singer es la única opción. Una vez que lo mates, esa persona habrá terminado todo. Acercándose aquí, esta señora abriendo la puerta hacia el trono del señor sentado, allá con muchas carabelas en el piso, con una cara que se ve bastante asustado diciendo que aquí es como el juego original. Mi tercer discípulo ha sido el investigador, aprovechar la oportunidad de medicinas para usar la píldora venenosa que le dio el personaje masculino principal a Xiao Shen. Ahora soy yo, Bai Kingley, y también soy el señor demonio Bai Kingley. Soy yo, es igual. Mirándola fijamente, ella no quiere morir todavía. No puedo dejar que ese caballo encantador sea protagonista. Xiao Shen disfruta de mis discípulos. Como aquí vemos, le salen dos ventanillas felicitando al anfitrión porque ha llegado a ser el gran legendario del sistema del amor. Preguntándole a un sistema de amor, no es señor demonio que hace que todo rey del mal sin pestañear. Si es una trampa común para un transmigrante, no debería ser tan ridículo. Mirando fijamente, no es necesariamente el juego original, desarrolló la voluntad y comenzó después de mi muerte. Aquí llega la señorita y se presenta que es la tercera discípula, Bai Kingley, Shen Singer. Esto significa que a pesar de que la historia avanza hasta una etapa que no puede soportar y dejarla ir, si el protagonista le gusta o no, no es importante para la señorita. Este sujetador es el único avance para mí. La señorita le iba cada vez más acercando al prota sentado en la silla de carabelas. Este le dice que no hay necesidad de ser tan cauteloso, acércate más y ven a mí, señorita. Ella se quedaba sorprendida al mirar lo que él estaba diciendo y se preguntaba que si eso es una imaginación.
situación. Siguiendo aquí pensando, dice que el hombre que siempre estuvo por encima de todos los demás, su voz en realidad tenía un toque de calor y se quedaba pensando. Aquí se arrodilla ante sus pies y le dice, este discípulo lo saluda al maestro marcial, pero no maestro, le estaba diciendo la señorita. Mirando hacia abajo, mirando el frasco que ella traía, comenzaba a decir, sé valiente señorita, no hay nada que temer, que el hermano marcial usó su vida para garantizar la del maestro y la vitalidad del protagonista está gravemente herida. Mirando aquí en el frasco, comienza a formarse una bola de color púrpura. Esta seguía hablando que mientras se consumía esa píldora devoradora, su cuerpo iba a permanecer mientras su Dao se dispersara y no se reencarnara. La señorita le sigue diciendo al mister, el jardín de hierba espiritual es responsable y ha reproducido varios lotes espirituales en el centenario. Actualmente presentó al maestro la píldora mágica de 9 transformaciones que usted hubiera pedido. Este se para del trono y le pregunta que si estaría lista tan rápida. Vuelve y le pregunta que si la píldora es segura, de la que está bien refinada. Esta le dice al protagonista que no se atreve a ser negligente y el anciano de la sala refinado de esta píldora de anoche duraron 2 meses, que la calidad de esa píldora debe ser al menos del 7º grado o superior a la benevolencia es la del maestro. Este se va acercando cada vez más hacia ella y le pregunta que si está segura que es de 7º grado. Hay un brillo de varios colores cerca de la entrada de la botella y usted y la sala de refinación de sangre pudieron refinar una píldora de 9º grado. Esta le contesta bastante asustada que el efecto de los ingredientes suplementarios y que agregue varios ingredientes suplementarios. Este le pregunta que si fue intencional o fue accidental. La señorita se queda muda y no responde nada. Pero aquí adelante, esta le dice que no se preocupe, que el maestro, aunque ella solo le hubiera agregado ingredientes complementarios, aún tiene varios efectos la píldora original de 9º grado. Esta le seguía diciendo que si hay una pérdida en el efecto, ella estaría dispuesta a ser severamente castigada. Este se queda mirando y le dice, ¿a qué fan por vencerme de muy consumido? Muy buena discípula, usted quiere que su maestro muera rápidamente, le estaba diciendo. No obstante, dice, pero una persona de máxima ansiedad es cuando está débil. El juego previo debería ser suficientemente para que el llamado del gran amor penetre profundamente a su alma. Aquí la señorita comenzaba a mirar el frasco hacia adentro y comenzaba a salir una especie de humo púrpura de la bola que tenía allí dentro. La bola sale rápidamente y el maestro extiende la mano y le cae hacia... La bola sale rápidamente y el maestro extiende su mano y le cae en la mano de él. La señorita se quedaba mirando sorprendida lo que hubiera hecho, lo cual esta le dice que si lo va a tomar inmediato. Este se va caminando, la señorita lo sigue llamando y quedándose casi sin palabras, le dice que si el maestro no está satisfecho porque no llevó la píldora nuevamente al horno a refinarla nuevamente. Este le pregunta por qué lo odia tanto, lo que esta le pregunta que por qué quiere matar a su maestro tan ansiosamente. Este le dice, ven, te diré por qué lo quiero hacer. Esta se quedaba mirando asustada y le dice, maestro, ¿no creen en Singer? Lo cual este le dice, este ya no le respondía y le dice que lo siga y que no le siga haciendo más preguntas. Esta le contesta, ok, está bien. La señorita lo iba siguiendo y van bajando unas escaleras muy abajo. Este comienza a decir, como era de esperar, ella todavía no tiene el valor ni la convicción para ir en mi contra, entonces puedo cambiar las cosas siempre y cuando utilice a mi favor. Aquí estamos enfrente de millones de esqueletos y este es el sótano del nivel del almacenamiento de sangre. Aquí estamos ya más abajo de la tierra. Lo que esta señorita se quedaba mirando y asustadamente le decía al maestro, estos son. El protagonista fijamente la miraba y comenzaba a pensar, aquí es donde Bai Qingli ingirió el elixir venenoso. El personaje principal original, Xiao Shen, hubiera realizado un ataque final, pero el juego hizo que permaneciera un poco más pacífico, pero en realidad es bastante cruel al verlo de primera mano. Haciendo un breve resumen, el prota le dice que todas las personas que se encuentran aquí eran gran cíclopes, que ellos vivían en una montaña, Shiwan en Naijian. Una vez fue regañado por el líder y soportó una tortura tan extrema que era mejor que estuviera en otro mundo. Aquí, como lo vemos atado de brazos y piernas, dice que quería quitarle sus poderes demoníacos innatos, agradecido por su demoníaca, y se atrevió en el último minuto y se
escapó exitosamente. Después de todo eso, su arte demoníaco lo hizo regresar a la gran montaña Shiwan. Esta comienza a pensar y dice no solo el maestro quería tomar su poder demoníaco, sino que también quería el gran cíclope y también conspiró contra él. Que cualquiera que haya experimentado este tipo de tratos hubiera volvido despiadado y despreocupado hacia este mundo. Esta le dice al maestro que no debería haber sido tratado de esa manera, pero sigue pensando la hermana mayor, ya me hubiera hablado del verdadero rostro de este hombre. Si no lo aniquilo esta vez, quién sabe cuántas vidas aparecieron más de él. Esta la miraba hacia atrás y le decía, pero esto no. Aquí le enseñaba abriendo una puerta bastante amplia lo que realmente él quiere que vea que está ahí dentro. Pero vemos una luz bastante luminosa que no se ve casi nada o prácticamente no se ve nada. Pero una vez allí entrando vemos un templo bastante amplio debajo de la tierra donde esconde múltiples facetas. Aquí vemos que la señorita se queda mirando y dice que esas son las perlas de la sombra. Las velas del demonio de la sombra pueden monitorear cada movimiento de una persona y proporcionar información sobre sus deseos. Siguiendo aquí, esta comienza a decir que las perlas de la sombra en su habitación fueron hechas a mano por el maestro y no están monitoreando desde que nos unimos al maestro. Este se acerca bastante y dice no somos sus discípulos sino herramientas atadas, solo cosas que pueden tocar como quiera. Esta se llena de valor y se para y dice que la segunda hermana mayor le dijo que se fije en no saber de la existencia de esas perlas, pero ahora se pregunta que por qué se las muestran todas esas cosas a él mismo. Mirando hacia atrás con una mirada no muy agradable, le dice que levante la cabeza y que mire detenidamente. Esta se queda mirando su cara y dice ok maestro. Vemos imágenes en un monitor de una niña llorando y dos padres en el piso. Aquí llegando dos personas hacia el frente de la niña y este le dice que esta niña podrida sigue llorando y el otro se ve molesto. Este agarra su alma blanca y le dice cierre el pico y va con todo. La niña cierra los ojos y sigue llorando desesperadamente hasta que vemos a una persona que le llega por atrás a las dos personas que están hablándole feo a la niña. Se le acerca bastante a la niña llorando arrodillada. Esta le pregunta ¿quién eres tú? Ahí se presenta y le dice soy yo, Bai Kingsley. Esta le pregunta ¿eres un dios? Ayúdame a mí, a mi mamá y a mi papá, se lo ruego. Estaba diciendo la niña. Este le dice que Dios desprecia a los mortales y a los demonios y no abandona a los vivos. Este le dice ven conmigo y la señorita muy desesperada llorando le dice ven, ¿a dónde van a ir? Este le dice a casa, lo cual vemos a la señorita mirando todo lo que ha pasado en el monitor y se queda sorprendida. Siguiendo le dice tu maestro tiene innumerables enemigos, mis discípulos también se convertirían naturalmente en el objetivo de varias personas. Estas perlas de demonios de la sombra son solo unas de las tácticas para proteger cuando están en peligro. Esta le dice maestro, entonces quiere decir que siempre y cuando esté abusando la pérdida del demonio de las sombras eran para protegerlos y no monitorearlos. El maestro te ha tratado con crueldad estos años y todo el mundo sabe que tienes razones para odiar a tu maestro. Este diciendo que si moriría accidentalmente. La señorita se quedaba mirando sorprendida y el maestro seguía diciendo que ustedes tres hermanas todavía tendrán una razón para estar al lado del enemigo y que lo mantengan a salvo. Mejor hubiera sido si pudiera mantener esto en secreto para siempre, pero ya hubiera decidido exterminar a su maestro. No importa, mientras Shingle esté segura, todos los demás no es tan relevante. Esta hora es el maestro desesperadamente gritando maestro. Shingle estaba muy equivocado, que él no debería creer en lo que dicen los demás. Shingle es un gran tonto, debería haber sabido desde el principio. El maestro es la mejor persona en todo el mundo. Abrazándolo desesperadamente le decía que realmente él hubiera cometido un error y que le ruega venerablemente al maestro que lo perdone. Está diciendo realmente tema al maestro. El maestro sentado en el trono abriendo un cofre decía que es realmente idéntico al cofre del juego original. Aquí se quedaba mirando y decía cofre abierto. Al abrirse el cofre le dan las felicitaciones anfitrión por haber completado la búsqueda para principiantes que hagan
ganado la siguiente recompensa de 500 puntos de cofre dorado, preguntándose que si ha completado la búsqueda. Esto cuenta como usar el gran amor para influir en sus emociones, diciendo que no puede permitirse pensar demasiado para sobrevivir, pero tengo que cambiar el argumento de mi eventual exterminación. Single, la lealtad es un factor indispensable para ello. Le ponía su mano en su hombro detenidamente, diciendo: mi discípula rebelde, no puedo entender tu comportamiento. Siguiendo, le preguntaba que quién es el sinvergüenza que consiguió convencerte para que hicieras todo este drama. La señorita arrodillada, así informándole al maestro que él era el discípulo directo del templo Jinghui Xiaoshen. Fue él quien sembró la discordia entre el maestro y yo. Incluso sus palabras eran dulces para hechizar a la segunda hermana mayor y creó una ruptura en la relación entre el maestro, el discípulo y yo. Mirando fijamente, el maestro dice que todo lo que sucedió hoy fue engañado por ese Xiaoshen. Sin embargo, le pidió al maestro que le aplique el castigo más fuerte y siempre y cuando no lo ahuyente. Dado que es así, este servidor te brinda una oportunidad. Ayuda a este venerable con un favor y yo perdonaré todos tus pecados. Esta le decía muy entusiasmada: sí, deme su orden, por favor. La secta de nombre oculto es el templo del Hugo. Como vemos aquí en el frente, o sea, se ve algo bastante aterrador. Se presenta, es el protagonista masculino del juego original, Xiaoshen. Llama a la hermana mayor y le pregunta que por qué no ha salido la hermana menor. Todavía sigue hablando y decía que ese podría ser el demonio y no podría darse cuenta de que algo andaba mal, y la hermana menor Shingle quedó expuesta. Siguiendo aquí, sigue diciendo que tiene éxito o no lo hará saber lo antes posible, dado que no hay noticias hasta ahora. Esto significa que el plan todavía se está ejecutando. Esta es Bai Qingli de Tang Linjing. Comenzaba a decir que no funcionará, que él tiene que comprobarlo él mismo para ser más precisos. Sin embargo, insistió a mi señor que no sea imprudente. La señorita le pone la espada en el cuello y dice: el exterior del almacén de sangre está lleno de restricciones y aterradora y solo permiten una entrada. Si quieres entrar a la fuerza, buscará tu propia muerte, le estaban diciendo. Le responde: no me importa, voy a esperarlo un poco más. La señorita, subiendo las escaleras, decía que la hermana menor Shingle ha vuelto. Le comienza a decir: hermana, qué bueno que no te pasó nada, tu hermano mayor estaba bastante preocupado. Aquí lo vemos con las lágrimas afuera. Le pregunta: ¿estás retrocediendo en serio? Le estaba preguntando a su hermana lo que ha ayudado a todo durante todos estos años y ni siquiera me permiten tomarle de la mano en una breve situación. Qué malos son. La hermana menor le dice: está bien, lo lograste. Le pregunta que por qué lo comunicaste con la hermana mayor según nuestro acuerdo. Le dice: hermana mayor, fue exitoso todo eso. Se queda mirándola con una cara un poco sonriente y la otra muy seria y le pregunta: exitoso. Y la otra muy seria le dice: exitoso. Mira hacia arriba y dice: desde que tenía 12 años he estado encubierto en la secta demoníaca durante un total de 10 años. Ahora que finalmente pude eliminar el gigante del camino demoníaco, cuyo nombre era conocido en todo el continente, definitivamente será un famoso entre el camino recto en el futuro. La señorita también miraba hacia arriba y decía: bueno, más ese era arrogante. Al tercer ya me hubiera controlado hace mucho tiempo y consumió la píldora devoradora de alma vacía durante este periodo. Sus emociones fluctúan mucho y tenía mucho miedo de exponer algunas de las debilidades, por eso no me atreví a transmitirle ninguna palabra. Bajando las escaleras y se acerca y le dice que si él era el caso, no hay necesidad de apurarse con la píldora venenosa. Fue comprada personalmente por mi maestro en el mercado negro usando una considerable suma de oro. Le decía que si esperaba 7 días para que el veneno alcance su punto máximo, era incluso el más fuerte, que ambos caminos no podrían escapar del destino de la muerte corporal y de la destrucción del alma. Se queda mirando y le dice que no es que podamos esperar 7 días, pero tiene una duda y espera que el hermano mayor nos las pueda aclarar. Le dice que el maestro, aunque ese demonio
demonio ha cometido innumerables maldades, parece que no tiene ninguna enemistad con la hermana Xiao, preguntándole que por qué aceptó la cooperación con nosotros e incluso sugirió usar una píldora tan cruel. Esta, gritando bastante fuerte, decía que así es e incluso parecía estar muy entusiasmado con ellos. Siguiendo aquí, este decía que es naturalmente por el que él no podía soportar ver ese demonio intimidarlo durante tanto tiempo y que él quería rescatarlo a todos ustedes del mal del fuego. Este le seguía preguntando, no comprende la preocupación que yo tengo hacia ustedes. Esta le pregunta que si todo lo que hubiera pasado lo hizo por ellas desde el principio. Este le decía, no, ¿qué te podría hacer pensar todo eso? Esta le dice, olvidado, terminemos por hoy y volvamos a vernos después de 7 días. Dale, diciendo que se le hace bastante tarde al hermano menor y no debería retrasar ninguna lección, es nocturna del templo Jinghui. Este le seguía diciendo a la hermana mayor y la hermana menor se ven en los próximos días y comenzaba a pensar el mismo que por qué algunas mujeres son tan volubles. Esta lo miraba fijamente y le contesta, sé honesto con tu hermana mayor, le pregunta, está profundamente triste. Lo que la hermana menor le dice a la hermana mayor, ¿alguna vez has esperado que y se queda ahí parada sin decirle nada, dejando a la hermana mayor en incógnita en qué habrá podido decir? Esta le decía que si el maestro no podía hacer lo que ellos pensaban que eran originalmente sugiriendo aquí, tal vez fue un poco duro que con ellos, pero nunca le haría todo ese daño. La hermana mayor se quedaba mirando y le contesta que la evidencia que trajo él ya hubiera sido demostrada, que solo ve como materiales para sus marionetas humanas, que incluso se ignoran todos sus actos nefastos y no podrían perdonarlos basándonos únicamente en ese hecho. Este, sentado en su trono, estaba diciendo que deje que le consiguieran algo de tiempo para poder recuperar su aliento y que su segundo discípulo definitivamente no podría descubrir el principio que ha conquistado Shingar. Siguiendo, este sentado en el trono decía que ahora iban a ver recompensas que dio el sistema. Mirando el cofre fijamente decía que realmente es idéntico al cofre del tesoro del juego original. Vuelve, lo mira y dice cofre del tesoro abierto. Al ver lo que ofrecía y decía la tarjeta de experiencia de reversión de la etapa de cultivación del señor demonio, revertirla en el espacio y el tiempo para permitir al anfitrión que regrese a cualquier etapa del cultivo. Con los ojos casi vendados, como ustedes pueden ver, se preguntaba que se usaban incluso para el cultivo demoníaco, que claramente se usarían para el cultivo humano. Dejándole caer la tarjeta decía que seguro así tengo que elegir todo eso. Este, mirando la tarjeta fijamente, decía que tiene una tarjeta de experiencia que le permite regresar a cualquier etapa del cultivo, que esto significa que podría revertir su cultivación y cuando estaba en la cima de la etapa de la inmovilización pudo hacer todo lo que sea posible. Este, mirando fijamente, le dice a Shingle que él debería haber seguido su orden y encontrarse con Lin Jing y no mentir diciendo que el plan de envenenamiento fue exitoso. Llegando hacia el camino, los dos decían que basado en la historia original solo regresarían al almacén de sangre 7 días después para poder revisar su cadáver. Este, con su espada mirando fijamente, decía que las restricciones en el almacén se debilitarían a medida de que mueran lentamente y que por último el personaje principal había estado encubierto. La secta demoníaca le agarró un golpe final personalmente. Pensando, este decía que encontró eso hace 7 días y debo de hacer los preparativos necesarios para iniciar el plan, diciendo aquí que él es el señor King, siendo que desafiaría la voluntad del cielo y que cambiaría su destino. En el anterior saco y escondió su núcleo de cultivo y 5 órganos que reemplazó con otros objetivos. Siguiendo, le decía que de todo modo que incluso si se enfrentaran a la derrota en una batalla decisiva, los retos de su almacén podrían escapar y reconstruir un nuevo cuerpo perfecto. Ahora, él conoce la trampa futura y es bastante inútil guardar ese movimiento por un futuro que no sería nada útil. Decía, echándole algo en la boca, que es mejor que si lo recupera temprano y recupera su fuerza interior lo más antes posible, sería lo más perfecto para su búsqueda. Con su mano envuelta con algo en el medio formando un núcleo, decía que cultivó y que regresaría a su lugar. Viendo aquí que exprimía lo que tenía en la mano y decía que el núcleo es de la fuente de los cimientos
cimientos de Viking. Mi herida se ha curado rápidamente y mi fuerza se ha recuperado hasta una etapa de construcción de cimientos bastante fuertes. Lo que este decía agarrando bastante fuerza, excelente. Esta es la fuerza que debe tener el jefe al final. Este le decía al maestro que ha completado su misión y que ha regresado, que Single tiene un artículo que desea darle al maestro, preguntándole que qué él le puede dar a esa chica. El juego no parecía tener esa parte, estaba diciendo. La chica arrodillada mirando al maestro le decía que el malvado villano estaba encantado después de escuchar que consumió la píldora venenosa y que la segunda hermana mayor actuaba con normalidad y aún así no sospechaba de Singer. Lo que este comenzaba a preguntar que qué más dijo Xiao Shen. Lo que vemos, la señorita Rodríguez dice que el efecto del veneno alcanzaría un punto máximo después de 7 días y que resultaría difícil escapar de la muerte, que le hubieran pedido a su discípulo que regresara 7 días después para ver el cadáver del maestro y echarle toda la culpa a Muxilian. La señorita mirando decía que se acaba de enterar del plan por completo de Xiao Shen, que no esperaba que fuera tan desvergonzado. Le enseñaba la píldora al maestro y le decía que tiene un artículo que ofrecerle a él, que la verdadera píldora de refuerzo de nuevo y transformaciones la tenía ella en sus manos. Como vemos, al maestro se quedaba bastante sorprendido y dice que la píldora de refuerzo del alma de 9 transformaciones solo existía en una galería de un juego original y que los jugadores no la pudieran obtener. Le preguntaba que de dónde obtuvo esta auténtica píldora del tesoro 9º grado. Le enseñaba la píldora dentro del frasco y le decía que este es el producto real. Su confianza para cambiar el final aumentaría más de una vez. Este comienza a toser y le dice que si realmente lo refinó. Dice, bueno, bien hecho. La señorita se quedaba mirando y le decía, sí, el maestro está satisfecho con esto. Puedo pedirle al maestro que recompense a la hermana menor esta vez. Este le dice, recompensa, ¿de qué recompensa me hablas a mí? La señorita mirándola con una cara de pena decía que por favor perdone a su hermana menor por moverse ella sola. Este le ponía la mano y le decía, este sentimiento es bastante delicado, es como si mi hermano se hundiera y me presionara un poquito más fuerte. El maestro le dice, tu discípulo rebelde le pregunta, ¿quién te dio la confianza de ser tan atrevida con tu maestro? Lo que está tan atrevida con el maestro, lo que se queda en incógnita sin poderle responder nada. Este le pone la mano en la cabeza y le decía, tocándole la cabeza, sería suficiente como recompensa por ofrecer esta píldora. Siguiendo con la mano en su cabeza, le decía a la hermana que fue demasiado arrogante. Esta le responde, pero el lugar del hermano menor quiere ser recompensada, no solo la cabeza. El maestro se quedaba mirando con una mirada bastante no muy buena. Le decía que felicidades al anfitrión por difundir con éxito un gran amor con puntos ganados. La tienda de sistema le sortea 500 puntos y ha sido desbloqueada. Siguiendo aquí llegamos al dormitorio del templo Jinfu. Este de rodilla del maestro decía que el discípulo Xiao Shen saluda a su maestro. Llegando esta señorita le decía que escuche que alguien no solo pidió todos sus poderes mágicos, sino que también fue envenenado y su vida depende de un hilo. Este le respondía que si tenía una buena relación con el tercer discípulo y también con el hermano menor, y ella misma lo hubiera confirmado sobre que el maestro se hubiera dirigido al depósito de sangre para exterminar al maestro, y ahora mismo la posición del próximo líder de la secta definitivamente permanecerá al nuestro favor. Este de rodillas le dice, maestra, tú. La maestra se quedaba mirándolo fijamente y le dice que en el pasado el maestro era el discípulo directo del gran maestro de alquimia y sus habilidades eran incluso mejores que la del maestro, y le preguntaba que qué clase de píldora venenosa lo dejaría tan indefenso. Este le seguía diciendo, pero dominar esta píldora es este discípulo y está equivocado al parecer que la información falsa sobre él. El envenenamiento del maestro es su forma de atraer a las personas. Mira, no sé, fijamente con la maestra decía este discípulo, se despediría. La señorita lo mira con una cara de rabia, gritándole, y le preguntaba que qué fue, que qué le hizo para hacerse sentir en ese resentimiento hacia él y llevarse a buscar la venganza contra él en el futuro. Que ésta se quedaba mirando, le estaba diciendo, lo que tú lo hiciste con y cómo no te pueden ver hasta aquí. Que ésta se quedaba
quedaba mirando y le decía, tú lo hiciste con él y no te pueden ver hasta aquí. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, mi gente. Si les ha gustado, dejen su like, comenten, suscríbanse y compartan para más videos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, chao.